Hola a todos, vamos a resolver este ejercicio de combinatoria y probabilidad. El enunciado nos dice lo siguiente: ¿cuántas palabras tengan o no sentido? Ahora analizamos esa expresión. De 3 letras distintas pueden formarse con las 5 vocales. Ese es el primer apartado. Después tenemos calcula la probabilidad de que la palabra formada acabe en U y después que la palabra formada empiece por A y acabe en U. Bien, vamos a empezar por el principio, lógicamente. Bueno, cuando nos dice cuántas palabras tengan o no sentido de 3 letras distintas pueden formarse con las 5 vocales, lo que está diciendo es que realmente con 3 vocales en castellano es difícil formar una palabra que tenga sentido, ¿verdad? Entonces lo que nos están pidiendo simplemente es cuántas formas tenemos de colocar 3 vocales seguidas, bien, importándonos el orden en el que están colocadas, bien, porque por eso nos está diciendo palabras, ¿no? Que sí que importa el que tenga la A en la primera posición, la E en la segunda y la O en la tercera, o la E, A, O. Esas son situaciones distintas, ¿verdad? Serían palabras distintas. Bueno, por eso nos está indicando el concepto palabras, bien. Bueno, entonces tenemos las 5 vocales. Ahí están. Y nos dice que queremos colocarlas en palabras de 3 letras. Bueno, pues yo lo que haría efectivamente sería colocarme primero una de las letras, ¿vale? Y decir que efectivamente tengo que rellenar 3 posiciones. Bien, si ya he fijado una de ellas, ¿cómo puedo colocar las demás letras en las otras posiciones? Bien, como nos dice de 3 letras distintas, no podemos repetir letras, es decir, no podría poner A, no, ni A, O, no están contempladas esas opciones, ¿verdad? Entonces, si fijamos la A en la primera posición, ¿cuántas letras o cuántas posibilidades tendríamos en la segunda posición? Bueno, pues como dice que no podemos repetir, podríamos poner la E, la I, la O y la U. Bien, podríamos poner esas 4 letras. Bien, entonces tenemos 4 opciones, ¿no? Y fijaríamos ya este 4 dentro de los cálculos que estamos haciendo para el resultado final. Bueno, ¿qué ocurre si ahora fijamos la A y la E? Bueno, pues que para la última posición de la derecha nos quedarían la I, la O y la U, porque no se pueden repetir letras, ¿verdad? Entonces, por cada una de estas opciones tendríamos 3 posibilidades en la última posición. Bueno, pues por eso estamos incluyendo aquí este 3 en nuestros cálculos. Y claro, lo mismo que hemos hecho con la A, lo podríamos hacer con la E, con la I, con la O y con la U, ¿no? Con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Es decir, por cada una de las situaciones anteriores tenemos 5 posibilidades también, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a multiplicar también por 5. 5 letras en la primera opción, por 5 veces, 4 letras en la segunda posición y 3 letras nos quedarían para la última posición de la derecha. En total, 5 por 4, 20, por 3, 60. Es decir, podemos formar 60 palabras, tengan o no sentido, teniendo claro ya qué significa esta expresión, de 3 letras distintas con las 5 vocales. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a calcular probabilidades. El primer apartado nos dice calcula la probabilidad de que la palabra formada acabe en U. La palabra formada acabe en U. Bueno, pues como nos están diciendo palabras de 3 letras tengan o no sentido, bien, y recordamos que no pueden repetirse letras, que no nos ha dicho nada diferente para el apartado A, no pueden repetirse letras, pues como nos dice que acaben en U, vamos a fijar la posición final con una U. Bien, vale. Entonces, digamos que esta posición ya la tenemos anulada, ¿no? Ahí ya no podemos meter ninguna otra opción, ¿vale? Pues si nuestra palabra empezara por A, ¿cuántas opciones tenemos para la segunda posición?
Pues hombre, no pueden repetirse letras, con lo cual la U ya no podría, y podría la E, la I y la O. ¿Bien? Es decir, teniendo en cuenta que hemos anulado la última posición, porque ya tiene que ser fija una U por cada letra. En la primera posición tenemos 3 en la segunda. Y fijaros, la palabra puede empezar por la A, puede empezar por la E, puede empezar por la I, puede empezar por la O, pero no puede empezar por la U. ¿Por qué? Porque el enunciado nos decía que no pueden repetirse letras, y dado que tiene que terminar en U, esta opción no es válida. Por eso decimos que tenemos 4. Y aquí tenemos este 4. Es decir, en total tenemos 12 opciones de las palabras formadas por 3 vocales, en las que sí que importa el orden de colocación y no podemos repetir ninguna letra. La cantidad de ellas que terminan en U son 12. ¿Vale? Es decir, vamos a llamar al suceso U, o yo he llamado suceso U, a que la palabra termine en U, dentro de las condiciones que nos habían dado inicialmente en este ejercicio, ¿vale? Y entonces recordamos que la probabilidad de un suceso U es el número de casos favorables partido, regla de Laplace, no olvidemos nunca esto, número de casos posibles. Bien, por lo tanto teníamos 12 casos favorables, 60 casos posibles, y bueno, si simplificamos esta fracción tenemos 1 partido por 5, que es 0,2, ¿verdad? Pero bueno, una probabilidad queda muy bien definida y muy bien expresada con una fracción. Este era el apartado A. Vamos al apartado B. Dice, calcula la probabilidad de que la palabra formada empiece por A y acabe en U. Esto se me ha ido hacia arriba, ¿verdad? Es enunciado. Bueno, pues entonces, fijamos nuestras 3 posiciones que ocuparán las letras, ¿verdad? Para formar palabras. Entonces dice que empiece por A. Pim, 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 empiece por A. Y nos dice que termine en U. Bueno, pues si seguimos dentro de un enunciado en el cual nos decía que no se podían repetir las letras, en la posición intermedia no podré colocar ni la A ni la U. Es decir, solamente podré poner la E, la I y la O. Es decir, solo tenemos 3 posibilidades, ¿verdad? Porque esta posición ya queda anulada al fijar la A. Aquí fijamos la U, pero además sabemos que esas letras no se pueden repetir y nos están limitando cuántas opciones tendré en la segunda posición, ¿verdad? Y entonces tenemos 3 elementos, tiene el suceso A. Y volvemos de nuevo a hablar de la probabilidad de A, volvemos a decir o a recordar que la probabilidad de un suceso, número de casos favorables al suceso A, favorables, partido de número de casos posibles, ¿verdad? Bien, y entonces en este caso tenemos 3 partido por 60, que si lo simplificamos tenemos 1 partido por 20. Bien,